resaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Entonces el hombre de Dios es similar a los hombres que entran a cualquier ejercicio académico, sea primaria o tiempo académico, primaria, bachillerato, universidad. Usted ha podido estar allí, ciertamente puede asistir a todas las clases, pero llega un día donde tiene que certificarse y donde tiene que graduarse. Y ese día alguien ajeno a usted, que se llama profesor, comité, lo que sea, le dirá: hombre, sus notas ameritan que usted se gradúe o ameritan que usted repruebe el año, porque así le dicen, repruebe el año. No interesando tal vez el tiempo, no interesando muchas veces la insistencia y la persistencia, pero si usted no califica, entonces lo reprueba. No importa qué hubiera hecho Jesús, no importa si ciertamente nació en un pesebre, no importa la gloria que hubiera mostrado ni los milagros que mostró, no importa la compasión o el amor que hubiera tenido para con las personas, no importa si fue un paralítico, no importa si fue un leproso, no importa si fue un hombre que resucitó. Pero el propósito de Dios no era ese solamente era la tarea que tenía que cumplir durante todo este tiempo. Ahora llegaba a su propósito y a su examen final. Ahora Jesucristo estaba ante la cruz, y la cruz era el propósito para el cual él había sido llamado, para el cual había sido traído a la tierra, para el cual había de alguna forma nacido, se había criado, había evangelizado, y todos sus milagros ahora importaban un bledo ante su circunstancia final. Tenía que aprobar o tenía que reprobar. Y entonces Mateo nos habla de varias circunstancias de ese Jesucristo el día de su graduación. Por eso la exaltación de Cristo está en Filipenses, y la exaltación de Cristo no está en el Antiguo Testamento, aunque el Antiguo Testamento en los Salmos y en Isaías habla sobre profecías mesiánicas y habla sobre la gloria de Dios, pero la exaltación de Cristo es posterior a la graduación de Cristo. O sea, al día, y en algún momento predicamos sobre Getsemaní, y no tengo tiempo de ir allá, pero a donde va a la cruz y dice: todo lo que yo soy sirve para esto. Y no importa la exclamación de los fariseos, no importa la lanza en el costado, no importa la corona de espina, no importa los atropellos, los golpes y los insultos. Allí teníamos a un Jesucristo graduándose en el propósito para el cual él había sido llamado a esta tierra. De no haber cumplido con este propósito de cruz, posiblemente Jesucristo no sería Jesucristo, y en la Biblia no estaría como Jesucristo. Le hubiéramos tenido que dar la razón a los testigos de Jehová y a otros que decían: pues él era un profeta, y en ese tiempo había muchos profetas. Antes de él y después de él había muchos profetas. Gente que sanaba que sana por todo el tiempo ha existido. Gente que hace milagros por todo el tiempo. Es más, se dice que en ese tiempo había gente que levitaba. De hecho, una de las acusaciones era que Jesús había aprendido en Egipto el arte de los milagros y que por eso los practicaba. Pero entonces venía la graduación. Sí, está bien. Déjala que ya se va. Déjala que ya se va. Entonces venía
la graduación. Venía el tiempo final. Y tampoco tengo tiempo para explicar en dónde entra, porque ese no es el mensaje, aunque es la primera parte del mensaje, sino que quiero introducirlo. Y cuando Jesucristo muere, se rompe de lado a lado, lo leemos ahora, el velo del templo. Déjenme explicarles que el velo tenía 40 metros de ancho, 18 de altura y 10 centímetros, ya se me lo robaron porque no tenía regla, 10 centímetros de ancho, que era hecho en un tejido tan intrincado que no pasaba ni una milésima de luz ni de sonido. 40 de ancho, 18 de altura, aunque el templo inicial de Salomón tenía solamente 16 de altura. Lo que pasa es que Herodes hizo levantar 2 metros más, entonces quedó de 18, inclusive añadieron a un templo. Ahora le explico la cosa, añadieron, no mi amor, no puedes hacer eso, tienes que estar aquí sentadita. Añadieron 2 metros más. La anchura, entonces, escúcheme esto, no permitía que luz, sonido saliera de lo que dividía el velo, que era el lugar santísimo y el lugar santo. Lugar santísimo al cual los sacerdotes podían entrar una vez al año a presentar sacrificio. Y mientras que el sacerdote entraba, había una tremenda expectativa afuera para saber el oficio del sacerdote, cómo iba a bendecir al pueblo, qué respuesta venía de Dios por medio del sacerdote. Y la gloria de Dios en todo su esplendor moraba en el lugar santísimo, y de vez en cuando había destellos por medio de los profetas o los sacerdotes hacia el lugar santo. Y allí estaba toda la representación de los santos, esperando que el sumo sacerdote entrara. Pero ni tan siquiera, el velo era tan espeso que ni tan siquiera podían saber si moría o no moría. Por eso le tenían que amarrar un cordón, entrarlo con el cordón y campanas debajo, y todo el tiempo tenía que ser así. Cuando los sonidos, y tenían personas muy allí, cuando los sonidos no se sentían, alaban, y obviamente el sacerdote estaba muerto. Volvamos atrás. La tarea de Cristo, sin graduarse en la cruz, ciertamente hubiera sido reprobada, ciertamente hubiera sido inconclusa, y de nada le hubiera servido a la humanidad que tuviera a Cristo en la tierra como hombre, como 100% Dios y como 100% hombre, sin que Jesucristo se hubiera graduado. La tarea del hombre de Dios, de la iglesia, va a ser inconclusa todo el tiempo si el hombre de Dios sigue llegando solamente hasta el atrio, o sigue llegando hasta el lugar santo y no puede ingresar al lugar santísimo. Si el hombre de Dios todavía sigue teniendo 10 centímetros de espesor de velo y 18 metros y 40 de altura y anchura que lo dividen de la gloria de Dios, la graduación de Cristo en la cruz no habrá sido insuficiente para Dios, pero habrá sido insuficiente para la iglesia, ya que la iglesia no ha podido entender y tomar que el propósito de la graduación de Cristo en la cruz era el abrir el velo para que los hombres podamos vivir en el lugar santísimo y tener la revelación de primera mano de Dios y entrar en lo santo de Dios y gozarse de la presencia de Dios y ser bendecidos por Dios. Cada uno de esos testimonios que ustedes escucharon pertenecen a la interacción de la gloria de Dios. Nadie dijo, yo
no tuve que venir ante el Padre y confesarme, o ante el apóstol y confesarme, y prender velas y hacer 30 Ave Marías para que así fuera. No, ya no hay necesidad de ser expiado el pecado de esa forma. Ya no hay necesidad de encontrar a Dios por medio del hombre de Dios, mas todo hombre tiene derecho a ir al lugar santo, pero la iglesia se ha quedado como si todavía existiera 10 centímetros de ancho, de espesor, por 18 de alto, por 40 de ancho. Y los sonidos, iglesia, que se siguen dando en el lugar santísimo, no los estamos escuchando. Y las palabras que se siguen dando en el lugar santísimo, no las estamos escuchando. Y la gloria que nos pertenece a nosotros, porque aquel que se graduó nos entregó la facultad de ir al lugar santísimo y rompió el velo por nosotros, no se escucha. Las características del primer velo eran similares a las características del segundo velo. En la deportación y en la destrucción del primer templo, colocaron 4 caballos a un lado amarrando el velo y 4 caballos al otro lado amarrando el velo para destruir el velo, y fue imposible. El velo no se dio. Por más que estuvieron. La historia dice que fue más o menos desde las 8 de la mañana hasta el caer del día, y el velo nunca se fue roto. Nunca fue roto. Por eso el primer velo fue guardado, apolillado pero guardado. Y se utilizó un segundo velo nuevo, no por ausencia del primero, porque el primero no pudo ser roto, por 8 caballos, 4 y 4 al lado. Y más sin embargo, el día que el que se graduó entra al grado, a lo que tengo que hacer, a mi parte. Por eso, mamá, le digo lo que hablábamos en estos días. Por eso no importa que haya que vender, hay que hacer Pascua. No importa si es el carro, no hay que hacer Pascua. Porque nadie puede escapar a su destino de gloria. Porque ni una sola moneda que yo tengo la tengo por mí mismo, la tengo porque Dios la da. El día que yo le encierre la puerta de Dios, Dios me lo quita. No, yo no quiero ser pobre, olvídense. Yo no me meto en eso. Un carro de pierde y se recupera, y una carretera recupera. Pero ese sitio de no quedarme en el atrio, ese sitio de no ser un espectador de la gloria, ese sitio al cual usted tiene derecho, porque usted tiene derecho a no ver desde afuera, desde allá, lo que hacen los sacerdotes y a esperar lo que hacen los sacerdotes, sino a ser parte de la historia como sacerdote y entrar en el lugar santísimo, a la presencia de Dios, y dejar que Dios te bendiga, que Dios te cambie, que Dios te transforme, hablar con Dios, intimidar con Dios, ser levantado por Dios, ser lleno por Dios. Eso no lo suelten por nada de nada. No hay plata en el mundo que pague eso. No hay sacrificio. Y entonces el graduado lo entendió. El graduado lo entendió. Porque al graduado le estaban dando palo. Las cosas para el graduado no eran fáciles. Mire lo que estaba sometiéndose el graduado. Dice, cuando salieron y hallaron a un hombre de Cirene que llamaba Simón, a ese obligaron a que llevase a la cruz. Llevaba una cruz. Primer punto, rápidamente lo damos, no voy a parar en ninguno. Cuando llegaron al lugar, entonces primer punto, llevaba una cruz. Segundo, fue llevado a un lugar llamado el Gólgota, que significa lugar de la calavera. Nadie quiere cargar una cruz, pero tampoco quiere ir al lugar de la calavera, y mucho menos a morir. Y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Imagínense usted a qué sabe el vinagre mezclado con hiel. Muchachos, a veces no queremos probar las cosas que vienen, pero el que entiende el propósito, el que sabe que quiere graduarse, el que sabe que quiere la buena nota, no importa cuánto tenga que estudiar, no importa cuánto tenga que dar, no importa cuánto bombillo tenga que tirar en la noche, pero él sabe que al otro día su examen es excelente, y él sabe que la suma de los exámenes lo lleva a ser graduado.
Y esto no es fácil, señores, pero Dios lo hace fácil por nosotros. Cuando lo vieron, ¿qué? Crucificado. Lo crucificaron, y aparte de crucificaron, lo despojaron. Repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliera lo dicho del profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados les guardaron allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Otro día predicaré sobre esto. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, y ahora le meten a una compañía de lo más funesta. Y podría seguir diciendo cómo le dijeron y cómo. Pero este hombre, digan conmigo, estaba dispuesto a graduarse. Este hombre no escatimaba. Este hombre conocía el propósito de él, y que se iba a graduar, se iba a graduar. Con insultos, Isaías dice, fue desfigurado de él su hermosura, como raíz de tierra seca. Pero este hombre era un graduado, y él termina su tiempo. Termino con esto porque no tengo mucho tiempo de predicar. Iglesia, mientras que tú y yo sigamos en el atrio, mientras que tú y yo sigamos solamente caminando al lugar santísimo, ciertamente usted va a ser santo, y ciertamente usted va a ser salvo. Usted no se va a perder por eso. No se va a perder. Diga, no me voy a perder. Pero jamás va a tener la oportunidad de vivir en la gloria, porque la gloria vive después del lugar santísimo. La gloria vive después de la separación que había. Y esa separación la quitó Dios en Cristo, porque había una ley que no te permitía entrar al lugar santísimo. Pero hoy nosotros nos autolimitamos, y estando abierta la puerta, habiendo quitado el velo, nosotros decidimos sencillamente morar en el lugar santísimo, en el lugar santo, perdón, o en el atrio. Lleve usted la ofrenda, sacerdote. Lleve usted la responsabilidad, sacerdote. Vaya y ore usted, sacerdote. Entre usted y conozca la gloria de Dios. Ay, por favor, le voy a pedir un favor. Ore por mí. Así era. Se le entregaba al sacerdote. Así era. Sacerdote, ofrezca sacrificio por el pueblo, y vamos a ver Dios qué le dice. Dice, no se lo leo porque tomamos tiempo, pero dice Hechos 17:24. Pero antes Lucas decía que ese mismo día la gloria dejó de habitar en el templo para después habitar en todos nosotros. Y entonces dice ya en Hechos 17, bajo una nueva ley, bajo un nuevo pacto que ya no involucraba el templo, no involucraba el velo, porque el velo se había roto. Realmente ese día se acabó el templo, se destruyó el templo, aunque muchos años después fue que lo quitaron, pero ese día ya el templo no tenía validez. Y en Hechos 17:24 dice, Dios no habita en templos de humanos. Y en Hebreo 9, del 8 al 9 dice, la era que estaba por comenzar, había un concepto que estaba por comenzar, ya hombres que libremente tienen la capacidad de ir al lugar santísimo sin que nadie se los prohíba. Diga conmigo, yo tengo la capacidad de ir al lugar santísimo sin que nadie me lo prohíba. Nadie me puede prohibir ir al lugar santísimo. El lugar santísimo es un derecho que Cristo ganó para mí. 18 metros de tela de lino azul, púrpura, dorado, se cayeron. Entrelazado uno con el otro, se cayeron. Se cayeron. Lo que no pudo tumbar 8 caballos, de lado a lado rasgarlo. El poder de Dios llegó y ¡pum!, lo rasgó y dijo, señores, de ahora en adelante nadie te puede impedir que tú vayas al lugar santísimo, y nadie te puede impedir que tú conozcas la gloria. Nadie, absolutamente nadie.
Pero de alguna forma nosotros nos quedamos en el atrio, afuera del atrio, o peor aún, afuera del templo. Y entonces nos maravillan y nos deslumbran algunos hombres que se atrevieron a entrar al lugar santísimo. Y vamos corriendo y pasamos de ciudad en ciudad a ver si recibimos una sanidad. Guillermo está por aquí, ¿no? Guillermo me fue, no sé por qué se fue, eso no lo veo. Y nos deslumbra la oración del que llamamos hombre de Dios. David, usted es un hombre de Dios. Betty, usted es un hombre de Dios. Hermano, usted es un hombre de Dios. Mamá, usted es un hombre de Dios. Hermano, usted es un hombre de Dios. Pastor Mario, usted es un hombre de Dios. Usted es una pastora, usted es una... Todos ustedes tienen la capacidad de ir al lugar santo. Todos. El problema es que cuando usted entra al lugar santo, se tiene que morir. Y vivir en lo que Él resucitó y no en lo que ustedes. Eso es mucho más largo, pero lo único que quiero terminar aquí. Ayer con Guillermo, y por eso llamé a Guillermo, ayer nosotros tuvimos una de las experiencias, yo creo que de mayor bendición que hemos tenido durante todo este año, muy duro entre otras, un riesgo de la vida, de frente de la vida, de que te levantes, de que te maten, porque nos metimos donde ni tan siquiera la policía entra, por Dios bendito. No se puede entrar en carro, te obligan a bajarte y vos tenés que entrar caminando, el carro va atrás, vienes abajo, pero vos no podés ir en carro, porque si te metas en el carro te bolean, así de sencillo. Y allá entramos. Y diga usted qué veía, hijo. Tremendo, pero esto de las personas se hambre, o sea, como corrían a la misión, pero que nosotros estábamos y esa gente aún con lluvia y con todo, y por todo lo que era lloviendo, las personas salían corriendo atrás para que oraran por ellas. Entonces fue tremendo ver la gloria de Dios ayer, sin importar la lluvia. En un lugar donde ni tan siquiera la policía entra, la gente corría y corría y todo el mundo aplaudía y aplaudía. Yo me sentía tan mal porque la gente salía a aplaudir por todos los lados, a aplaudir, ore. Y yo comencé a ver a los muchachitos con la bayoneta, con la pistola, con las dulces, con todo tirado. Un lugar difícil. Y uno podría decirle, nos vamos de aquí inmediatamente, nos perdemos de aquí. Pero más sin embargo seguían viniendo, ore, y seguía viniendo, y te quería coger de una casa, meterte a otra, ore por un enfermo, y entonces me di cuenta de algo que hace mucho rato yo sé, que la iglesia está en el atrio, y que hasta que no se entre en el lugar santísimo, no vas a comenzar a ver la representación de los hombres de Dios. Y que algo que hemos estado repitiendo durante ese tiempo, y con eso termino, no les quiero ocupar más, es eso, que Romanos 8:19, la creación gime, óigalo bien, gime, por la representación de los hombres de Dios. Pero los hombres de Dios están ocupados, comiéndose el plato de lenteja que comienza uno. Y hay una creación que te necesita, varón. Porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay una creación que te necesita. Y hay unos hombres necesitados. Pocas veces uno ve que tanta gente se atropelle solamente por una oración. Si uno estuviera ofreciéndole algo, si estuviera dando algo, un chocolate, no, una oración. Y había un vendaval tan impresionante, caía agua. Y yo me paré en el medio de la calle ayer. Les digo, señores, ciertamente hoy está cayendo agua, pero si no resistimos el agua, ¿cómo vamos a resistir la pobreza que cae, la dificultad que cae? La dificultad que cae.
la violencia que cae. Ciertamente, si hoy nos protegemos de la lluvia, ¿cómo vamos a vencer todos los problemas que nosotros tenemos? Pero al mismo tiempo Dios me decía, mire, la solución de todos estos barrios, de todas estas personas, es que la iglesia entre al lugar santísimo. Porque por la iglesia renunciar al lugar santísimo, la creación está enferma. Esto no es de políticos. Los políticos son más decentes que nosotros, que la iglesia. Porque a los políticos no se les dio jamás la acción de gobernar. Esto no es de policía. La policía está haciendo un gran esfuerzo. Esto no es de los ricos. A ellos les corresponde recibir riqueza. A la iglesia le corresponde mostrar la manifestación para la cual fue preparada. Es la iglesia, la ausente en el papel del mundo. Y no está hablando de política. Es la iglesia la que por medio de una oración, de una bendición, pero son hombres del lugar santísimo, no hombres de atrio. Los hombres de atrio llenan iglesias, llenan estadios, llenan. Igualito a mi oveja. Yo tengo una oveja en la casa. Se come todo, hace bulla, está así de corta. A veces me da pesar, porque a veces cuando la comida de Fus queda allí, ella se la come todita. Entonces no puede hacer como ella hace, sino que solamente le nace una barriga así. Nada más, no tiene otro sonido. Hasta 2 días, ¿de acuerdo? Nada más. Se comió todas las matas, se lo comió todo. Entonces, varones, termino con esto. La iglesia no necesita ovejas. La iglesia necesita hombres del lugar santísimo. Hombres que con el poder de Dios pastoreen las ovejas, cuiden las ovejas. Las ovejas es una entrada inicial. Las ovejas es el estado. Pero usted prontamente tiene que matar la oveja para evolucionar y volverse en la iglesia. Las ovejas es un estado pre-iglesia. Y esto es para hombres del lugar santo. Y usted tiene el derecho de estar en el atrio si quiere, en el lugar santo, pero Dios por medio de Cristo le rompió el velo para que usted sea hombre, o usted sea mujer, o yo sea mujer del lugar santísimo, de donde se escucha. Es que el velo era para que usted no escuchara, para que usted no viera la gloria, para que usted no supiera qué pasaba allá. Curiosamente allá estaba encerrado Dios. Dios dijo: ahora mi gloria está disponible para usted. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo